La vida tiene una manera extraña de cambiar sin previo aviso. Un momento. Todo parece seguir su curso normal, con la rutina de siempre. Los mismos sonidos, los mismos gestos cotidianos. Y, al siguiente, todo ha cambiado. La casa se sentía vacía, sin Alejandro. El silencio era más profundo de lo que jamás había experimentado. Un vacío que se colaba en cada rincón, en cada objeto que tocaba. A veces me encontraba caminando sin rumbo y con la mano sobre sus cosas, preguntándome si todavía podía sentir su presencia, como si, de alguna manera, su esencia siguiera allí, atrapada en el tiempo. Los primeros días después de su partida fueron una neblina borrosa, llena de momentos que se deslizaban entre la confusión y el dolor. El mundo seguía su ritmo habitual, pero yo me sentía suspendida en un estado de pausa, atrapada en un limbo donde la vida parecía moverse sin mí. Los vecinos fueron amables. Se acercaban para dejarme café, dulces o, simplemente, un gesto de apoyo. Sin embargo, nada de eso rompía el muro invisible que me separaba del resto del mundo, hasta que Martín apareció. Martín era mi vecino, alguien con quien había compartido solo saludos ocasionales en el pasillo o en el jardín. Nunca habíamos cruzado muchas palabras, aunque sabía que, como yo, también había perdido a alguien importante. Era un hombre de hábitos. Siempre salía a correr por la mañana temprano y volvía antes del anochecer. Pero, más allá de eso, no sabía mucho de él. Una noche, mientras observaba la luz del atardecer desvanecerse lentamente por la ventana, lo vi detenerse al otro lado de la calle. Se quedó allí, inmóvil, como si dudara en acercarse. No era común verlo así. Su expresión no mostraba prisa ni reflejaba la indiferencia educada con la que solíamos cruzarnos. Por alguna razón, me pareció que estaba esperando algo. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta. Él me miró y con una sonrisa tranquila dijo: «Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». Me sorprendió su tono suave y sin intención de irrumpir en mi espacio. Dudé un segundo, pero finalmente hice un gesto para invitarlo a entrar. Martín pareció dudar también, como si no supiera si era correcto aceptar. Al final, cruzó la puerta con pasos medidos. Nos sentamos en la sala y el aire se sintió pesado, lleno de palabras que ninguno de los dos se atrevía a decir. «Siento mucho tu pérdida», dijo finalmente mirando sus manos. «Si necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo», agregó. Sus palabras eran simples, pero genuinas. No esperaba que me hicieran sentir tanto. Un nudo se formó en mi garganta y, por primera vez en semanas, sentí que alguien veía realmente mi dolor, sin intentar endulzarlo con frases hechas. Cuando él se fue, la sensación de vacío en la casa era distinta, no menos dolorosa, pero sí menos solitaria. Me pregunté qué lo había llevado a cruzar el umbral para ofrecerme su apoyo. Los días pasaron y Martín siguió apareciendo. Al principio solo eran visitas breves, un golpe en la puerta, un par de palabras amables, un plato de comida que había preparado. No sabía bien cómo sentirme respecto a su presencia constante. Una parte de mí la agradecía, pero otra no entendía del todo lo que significaba. Un mes después del funeral de Alejandro, Martín apareció una noche con una botella de vino en la mano. Me detuve antes de dejarlo entrar, dudando. Me había acostumbrado tanto a la soledad que no estaba segura de querer romperla, pero algo dentro de mí había cambiado. No quería estar sola. Esa noche nos sentamos en el sofá, hablando de todo y de nada a la vez. Sorprendentemente, conversar con él fue fácil, más de lo que había imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, me encontré riendo con una risa real, sin ese eco vacío que me había acompañado últimamente. Fue extraño, pero también reconfortante. ¿Alguna vez has pensado en mudarte?, preguntó en voz baja,
con un tono que parecía más una reflexión que una pregunta. No supe qué responder de inmediato. Me pregunté si lo decía por curiosidad o si había un significado más profundo detrás de sus palabras. «Lo he pensado», admití después de un momento. «Pero esta casa sigue siendo mi hogar». Aunque Alejandro ya no esté aquí, mis ojos recorrieron la habitación, absorbiendo los recuerdos atrapados en cada objeto. Sentí una mezcla de nostalgia y aceptación, una combinación que hasta ese momento no había logrado entender completamente. «Los recuerdos están en todas partes», agregué con voz suave. Martín asintió, y su expresión reflejaba comprensión. «Lo mismo me pasa a mí», dijo. Por un instante el silencio nos envolvió, pero no era incómodo. Su mano rozó la mía de manera sutil, casi como si no estuviera seguro de hacerlo. Su toque era cálido, una sensación que noté incluso antes de que mi mente lo procesara, pero no aparté la mano. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos, y, en ese momento, supe que algo en mí estaba cambiando. No era amor, no todavía, pero era algo. Las semanas que siguieron a esa noche estuvieron llenas de emociones que no lograba comprender del todo. No podía negar que sentía algo por Martín, aunque no estaba segura de qué era exactamente. Él estaba allí para mí de una manera en la que nadie más lo había estado, no solo como vecino, sino como alguien que entendía lo que era perder a una persona importante. Compartíamos cenas tranquilas, caminatas sin rumbo por el vecindario, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, y poco a poco me encontré esperando su visita con más frecuencia. Aún así, una parte de mí luchaba contra lo que estaba sucediendo. No sabía si estaba lista para abrir de nuevo mi corazón, si era justo siquiera intentarlo. Una tarde, mientras la luz dorada del sol llenaba la sala, escuché un leve golpe en la puerta. Al abrir, Martín estaba allí, con un brillo de duda en los ojos. «Quería darte algo», dijo con una sonrisa tímida, extendiéndome una pequeña caja envuelta en papel sencillo. La tomé con cuidado y la abrí lentamente. Dentro había una pulsera de plata, delicada y brillante. Mis manos la sostuvieron con suavidad, mientras un recuerdo lejano se filtraba en mi mente. Alejandro me había prometido una igual, pero nunca llegó a dármela. Las lágrimas nublaron mis ojos, y por un momento no supe qué decir. Martín lo notó, pero no intentó llenar el silencio. «Sé que no es fácil», dijo suavemente, «pero quiero que sepas que no estás sola». Un nudo se formó en mi garganta. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía seguir adelante. No significaba olvidar, pero tal vez, solo tal vez, significaba aprender a vivir de nuevo. Los días comenzaron a sentirse diferentes después de aquella noche en la que Martín me había regalado la pulsera. No podía negar que algo dentro de mí había cambiado, aunque aún no estaba segura de qué era exactamente. Seguía pensando en Alejandro, en todo lo que habíamos compartido, en lo que habíamos perdido, pero, al mismo tiempo, me sorprendía a mí misma esperando las visitas de Martín con cierta anticipación. No hablábamos de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Si es que realmente estaba sucediendo algo, él era una presencia constante, pero sin presiones, sin preguntas incómodas. Simplemente estaba allí, y su compañía se había vuelto parte de mi rutina de una manera que no había previsto. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en la casa, encontré una caja con fotos antiguas. Me quedé sentada en el suelo, pasando las páginas de un álbum que había olvidado que tenía. En cada imagen, Alejandro sonreía con esa expresión tranquila que siempre había tenido. Verlas no me hizo llorar, pero sentí un peso en el pecho, una sensación extraña entre nostalgia y aceptación. Justo en ese momento sonó el timbre.
Me levanté y fui a abrir la puerta. Era Martín, con su manera habitual de estar allí, sin imponerse demasiado. ¿Puedo pasar?, preguntó, con un gesto de duda, como si notara que había algo distinto en el ambiente. Asentí y lo invité a entrar. Él no notó el álbum de fotos sobre la mesa y se detuvo unos segundos antes de hablar. ¿Puedo verlo?, preguntó con una suavidad que me sorprendió. Dudé por un instante, pero luego asentí de nuevo. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzó a pasar las páginas conmigo. No dijo mucho, solo observaba las fotos con respeto, como si entendiera que cada imagen era parte de algo que todavía estaba en proceso de sanar. Después de un rato, cerré el álbum y suspiré. A veces me pregunto si algún día esto dejará de doler, admití sin mirar directamente a Martín. Creo que el dolor nunca se va del todo, respondió en voz baja. Solo aprendemos a vivir con él. Su respuesta me sorprendió, porque era exactamente lo que sentía. Aunque nunca lo había puesto en palabras, lo miré y noté algo en su expresión, algo que no había visto antes. No era lástima ni compasión, sino una comprensión sincera y profunda. Yo también guardo mis recuerdos, continuó después de un breve silencio. Algunas veces los miro y me siento agradecido. Otras veces me duelen tanto que prefiero no verlos. ¿Y ahora?, pregunté, sin saber exactamente por qué quería saberlo. Martín se quedó en silencio por un momento antes de responder. Ahora trato de encontrar un equilibrio. Me quedé pensando en sus palabras. Quizás era eso, o solo eso, lo que yo también estaba buscando. Un equilibrio entre lo que había sido y lo que aún podía ser. Los días pasaron, y nuestra relación siguió desarrollándose de manera natural, sin presiones. Nos encontrábamos con más frecuencia, a veces compartiendo una comida, otras veces simplemente sentándonos en el jardín a ver caer la tarde. Era una rutina nueva, pero se sentía bien. Una noche, mientras preparaba la cena, volví a escuchar el timbre. Al abrir la puerta, vi a Martín con una bolsa en la mano y una sonrisa leve en el rostro. «Pensé que te gustaría probar esto», dijo, extendiéndome la bolsa. «Es una receta especial». Tomé la bolsa con curiosidad y miré dentro. Era un pan casero, recién horneado, con un aroma que llenó de inmediato la entrada de mi casa. «¿Lo hiciste tú?», pregunté, sorprendida. Martín se encogió de hombros con una expresión algo avergonzada. «Intenté seguir la receta de mi abuela», admitió. «No prometo que sepa igual, pero al menos lo intenté». No pude evitar sonreír. Lo invité a pasar y preparamos el té juntos para acompañar el pan. Nos sentamos en la mesa de la cocina y la conversación fluyó de manera natural. Era un momento simple, pero lleno de significado. En algún punto de la noche, la conversación tomó un giro más profundo. ¿Alguna vez pensaste en cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes?, pregunté, sin estar segura de por qué quería saber su respuesta. Martín me miró por un instante antes de hablar. «Muchas veces», dijo con sinceridad, «pero llegué a la conclusión de que preguntarme eso no cambia nada». «¿Y tú? ¿Qué haces cuando esos pensamientos llegan?». Se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. «Trato de recordarme a mí mismo que, aunque las cosas no salieron como esperaba, todavía hay vida por vivir». Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en el pasado, en lo que había perdido, que apenas había pensado en lo que aún tenía por delante. Cuando Martín se fue esa noche, me quedé sentada en la cocina, con la taza de té entre las manos, pensando en todo lo que había cambiado. En tan poco tiempo, había algo en su presencia que me hacía sentir diferente, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera permitiéndome ver más allá de mi propia tristeza.
No sabía qué significaba todo aquello, ni qué pasaría después. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar un poco más libremente. Los días comenzaron a sentirse más ligeros, de una manera que no lograba comprender del todo. No es que el dolor hubiera desaparecido, ni que la ausencia de Alejandro dejara de sentirse, pero algo en la forma en que enfrentaba cada jornada había cambiado. Me encontraba disfrutando de pequeños momentos, de detalles que antes pasaban desapercibidos. Apreciaba el sonido del viento en los árboles, el aroma del café por la mañana y, sobre todo, la compañía de Martín. Él nunca presionaba, nunca exigía. Simplemente estaba allí, como una presencia firme pero sutil, como si supiera exactamente hasta dónde acercarse, sin cruzar límites que yo aún no estaba lista para dejar atrás. Sus visitas se habían convertido en algo natural, tanto que, cuando pasaban varios días sin verlo, me sorprendía extrañándolo. Una tarde, después de un largo día organizando cajas con cosas de Alejandro, sentí la necesidad de salir. Tomé un abrigo ligero y salí a caminar sin un destino fijo. No pasaron más de 10 minutos antes de ver a Martín en la esquina de la calle. Estaba sentado en una banca, con un libro en las manos, pero al verme, cerró el libro y me sonrió. ¿Paseo sin rumbo?, preguntó, con esa calma que siempre transmitía. Algo así, respondí, sin saber exactamente cómo describirlo. Él asintió, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. ¿Te gustaría caminar juntos?, preguntó. Después de un instante, no dudé antes de asentir. Comenzamos a caminar por el vecindario en silencio. Al principio no era un silencio incómodo, sino uno de esos silencios que se sienten naturales, donde las palabras no son necesarias para que la presencia del otro sea suficiente. Después de un rato, Martín habló. «He estado pensando en algo», dijo con un tono de voz más serio de lo habitual. Hizo una pausa y continuó. ¿No crees que a veces nos aferramos tanto a lo que perdimos que olvidamos mirar lo que aún tenemos? Sus palabras me hicieron detenerme por un momento. Lo miré y vi en su rostro algo diferente, como si estuviera compartiendo un pensamiento meditado durante mucho tiempo. «No es fácil», dije en voz baja. «No, no lo es», coincidió. «Pero creo que de alguna manera todos llegamos a un punto en el que tenemos que decidir si seguimos atrapados en el pasado o si intentamos seguir adelante». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante el resto del paseo. Sabía que no significaban olvidar ni dejar atrás los recuerdos que aún me acompañaban, pero quizás significaban permitirme vivir otra vez sin la culpa de hacerlo. Las semanas pasaron y, sin darme cuenta, Martín se convirtió en una parte esencial de mi día a día. No hablábamos de lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero algo había cambiado. Era como si, sin darnos cuenta, hubiéramos encontrado un punto medio entre el pasado y el presente. Una noche después de la cena, estábamos sentados en el sofá de mi sala, viendo una película. Sin prestarle demasiada atención, la conversación fluía con facilidad, hasta que, en un momento de silencio, sentí su mano rozar la mía de manera casual. No me aparté. No supe cuánto tiempo pasamos así, en una especie de burbuja en la que el mundo exterior no importaba. Finalmente me giré hacia él y lo vi mirándome con una expresión que no necesitaba palabras para ser comprendida. «No quiero apresurar nada», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepas que estoy aquí, como siempre». Sentí una calidez inesperada en mi pecho. No había promesas apresuradas ni expectativas, solo una certeza silenciosa de que no estaba sola, de que tenía a alguien que entendía mis silencios tanto como mis palabras. Esa noche, cuando Martín se fue, me quedé en la puerta mirándolo alejarse, con una sensación nueva y extraña en el corazón. No era amor, al menos no todavía, pero era algo importante,
algo que merecía ser explorado sin prisa, sin presiones, y por primera vez en mucho tiempo, me permití la posibilidad de imaginar un futuro en el que el dolor no fuera lo único que definiera mi vida.